Profesor Wilma, buenas noches compañeros, mi nombre es Jessy Juliana Correa Valenzuela. A través de este video realizo la entrega de la actividad número 5, en la cual voy a defender la tesis que tiene la Escuela Austriaca de Economía sobre la democracia. Para el desarrollo de mi actividad utilicé dos autores, los cuales son Frédéric Bastiat y Hayek. Bueno, digamos que dentro de esto, a pesar de que ambos autores pertenecen a la Escuela Austriaca de Economía, podemos decir que uno tiene una visión más sesgada que otro respecto a la economía. Por ejemplo, Hayek fue un autor más flexible respecto a la democracia, porque él decía que la democracia en sí tiene una evolución. Hayek, por ejemplo, en su libro nos mencionaba, por ejemplo, de que no debemos, menospreciar la evolución que ha tenido la democracia desde la antigüedad, desde la época romana y la transición que tuvo en la Edad Media hasta lo que se conoce hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, él resaltaba unos puntos importantes de que si no hay democracia, y en sí no va a haber ley, porque el deber de la democracia a su vez es también delimitar o crear, digamos que si no hay ley y no hay democracia, pues obviamente las personas no van a tener libertad. Él defendía de que dentro los seres humanos tenemos libertad, pero dentro de las limitaciones, o como decimos nosotros coloquialmente, lo veo de esta manera, mis derechos llegan hasta donde empiezan los tuyos. Así mismo entendí yo la visión que tenía el autor sobre la democracia y en sí la libertad, las leyes, perdón. Bueno, Hayek nos voy a mencionar unos puntos que me parecieron importantes y que él resaltaba: es que la democracia en sí funciona si hay una limitación al poder estatal, aboga por una democracia que imponga límites estrictos al poder del Estado. También argumenta que un Estado demasiado poderoso va a intervenir significativamente en el tema económico y inevitablemente pues va a llevar a unas políticas y unas pérdidas de la libertad individual, porque al tener más poder en sí que el propio ciudadanismo, pues obviamente se va a centrar ese poder en unas solas personas, en su efecto en el gobierno de turno. Aboga también acerca de la importancia de las instituciones y el poder que deben cumplir para poder tener una sociedad libre. También destaca la importancia de las reglas del juego, la propiedad privada y los mercados libres, que es en sí lo que se enfoca la Escuela Austriaca de Economía, en la libertad y en el desarrollo libre de la economía. También la democracia como proceso, no como objetivo. Eso también lo mencionaba, por ejemplo, Bastiat, de que en sí la democracia no debe ser como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder, tener la libertad colectiva. Porque pues al todas las personas tener la libertad de elegir, pues obviamente van a tener una visión de que sí realmente el poder va a estar sujeto o centralizado en el ciudadano como tal. Critican, y en esto sí coinciden, que ambos critican el colectivismo, ambos son totalmente, contradictorios al tema del socialismo, porque manifiestan que lo que es de todos nadie lo cuida, y eso también lo mencionábamos con otro autor, Rothbard. También mencionado en sí, todas estas escuelas se enfocan en que el socialismo no lleva nada, de que lo que es colectivo no lo va a cuidar, mientras que lo que es individual obviamente sí va a ser cuidado, porque lo que es mío lo debería cuidar. El conocimiento disperso, podemos decir que ambos autores defienden de que el conocimiento no debe estar centrado en una sola persona, sino que el conocimiento debe estar disperso en todas las personas que conforman una sociedad, porque pues, si no se va a llevar a un monopolio, el monopolio obviamente no va a ser funcional para una economía libre. Respecto a Bastiat, él sí era un total contradictor del tema del poder estatal, o que el poder esté centrado en una democracia, sino que él enfocaba de que el derecho como tal, la democracia como tal debe estar enfocada simplemente a que el gobierno no intervenga, sino que el gobierno cree unas políticas o cree un ambiente sano para el desarrollo libre de la economía, y que entre menos intervenga el gobierno en sí la democracia en el desarrollo de la economía, más prósperos van a ser sus miembros. Es decir, que la visión que tiene Frédéric Bastiat sobre la democracia es decir que simplemente debe haber una ley que debe ser suprema en toda sociedad. Si hay ley, pues obviamente la democracia o todo el poder que tengan los ciudadanos de querer sobrepasar como tal la ley no va a ser tan fuerte, sino que siempre se va a basar la ley, y toda la democracia, que lo que quieren hacer muchos no va a interferir sobre lo que ya está establecido. Entonces, digamos que todo esto de la Escuela Austriaca de Economía se enfoca principalmente en la libertad del desarrollo económico. Muchas gracias, profe. Muy buenos días, compañeros docentes. El día de hoy voy a hablar un poco sobre los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca para la Economía para su crítica a la democracia. Entonces, primero, pues, la Escuela Austriaca de la Economía es una corriente de pensamientos económicos que se centra en el individualismo, la acción humana con base en la interacción económica, y defiende libremente el mercado como mecanismo más eficiente para la asignación de recursos. Argumentos principales de la crítica a la democracia. El concepto clave es que, según Friedrich Hayek, uno de los grandes exponentes de la Escuela Austriaca, el conocimiento está disperso entre los individuos y nadie tiene suficiente información para tomar decisiones descentralizadas. Como crítica tenemos que se eligen representantes políticos que tomen decisiones a nombre de la sociedad, pero estos no tienen conocimiento suficiente para decidir eficientemente sobre cuestiones económicas o sociales. Como ejemplo tenemos la planificación centralizada de política pública o económica. En la opinión de los austriacos, no pueden manejar la complejidad del mercado ni la preferencia individual. Como otra de búsqueda de intereses propios en la política, esto se basa en la teoría de la elección pública. Inspirándose en la teoría de la elección pública de los autores Ludwig y Murray, sostienen que los políticos burócratas actúan bajo sus propios intereses, igual que los individuos en el mercado. La crítica que tiene la Escuela Austriaca es que, en lugar de representar verdaderamente los intereses de la mayoría, en este caso de la sociedad, los políticos persiguen su reelección, favoreciendo a grupos de intereses o políticos popularistas que pueden ser perjudiciales para el bienestar económico. Un ejemplo de esto es la política popularista, que lleva el endeudamiento al gasto público excesivo. El problema es de la tiranía a la mayoría. Esto se refiere a las decisiones que son tomadas por la mayoría y que puede resultar en la imposición de preferencias de grupos mayoritarios sobre la minoría.
La crítica de los austriacos es que para la escuela austriaca esto puede traducirse como violación a los derechos individuales, especialmente los relacionados con la libertad económica. Un ejemplo de esto tenemos la redistribución de la riqueza, que según ellos perjudica la propiedad privada y los incentivos económicos. El siguiente punto es incentivos perversos del voto y racionalidad limitada. Es la teoría de la ignorancia racional. Esto se refiere a que los ciudadanos tienen pocos incentivos para informarse adecuadamente sobre los temas políticos y su voto individual tiene un impacto mínimo al resultado final. La crítica de esta es la falta de incentivos hacia la población para estar bien informados y llegar a tomar una buena decisión respecto a las elecciones, ya que ellos no evalúan correctamente las políticas que pueden afectar económicamente, agravando por la falta de responsabilidad directa de que los votantes se enfrentan por las decisiones y la toma de la democracia. El ejemplo que tenemos es el apoyo a la política económica perjudicial, como la protección de industrias eficientes y subsidios insostenibles. Para concluir, tenemos que la Escuela Austriaca de Economía ofrece una crítica fundamental democrática desde el punto de vista económico, centrada en falta de conocimientos perversos de la política. Aunque sus críticas ofrecen puntos válidos, es importante equilibrarlos con la defensa de la institución democrática que protege libertades políticas. La Escuela Austriaca de Economía, representada entre los actores Hayek, Mises y Hobbes, presenta una perspectiva crítica sobre la democracia y defiende en algunos aspectos la monarquía. Respondiendo a la pregunta sobre cuál es la tesis de la Escuela Austriaca sobre la monarquía, podemos considerar que la Escuela Austriaca es considerada como una forma tradicional en donde es una institución donde es más estable, se puede considerar que es más estable y más eficiente con relación al tema de la democracia y también en otros aspectos como el tema de administración. Y también podemos argumentar que presenta una estabilidad y una continuidad, ya que la monarquía o el monarca no está sujeto a los vaivenes de unas elecciones o de tener más tiempo y cortar su gobierno. En cambio, ellos pueden tomar decisiones a largo plazo que van a tener frutos durante su gobierno. También una limitación al poder, ya que el monarca actúa como freno de poder frente al tema del Estado y no está como sometido como al tema de los grupos de interés de una población que otra y puede mantener su independencia y eso lo podemos ver reflejado hoy en día con el tema en España, ya que en España está el gobierno y también está la realeza española o la corona española, donde también se tiene un monarca y se mira que ambas partes hacen lo que cada uno le corresponde. Como el monarca sale a más cosas de su independencia y conseguir construyendo su riqueza y el Estado se dedica a administrar y está por el tema también de la democracia. Por otro lado, también ellos tienen una protección sobre la riqueza, como ya lo hablaba anteriormente. En las monarquías se evidencia mucho que el monarca o la realeza se encargue más de proteger como sus bienes, sus riquezas y mantener una estabilidad, porque los bienes privados, mientras que el Estado está sujeto a otros tipos de factores, como por ejemplo favores políticos o cumplir, entre comillas, cuotas que ya previamente sus campañas han realizado y esto indirectamente vuelve la economía del Estado poco viable y poco sostenible. Y ya por último, descentralizado. Eso quiere decir que el poder se distribuye entre diferentes poderes o diferentes autoridades. Dentro de las críticas que realiza la Escuela Austriaca a la democracia podemos encontrar que critica el tema de la ineficiencia, ya que estos realizan como proyectos o inversiones a corto plazo, al igual que el tema de la corrupción, ya que ellos por lo general favorecen a grupos de interés o la corrupción, entre otras palabras. Por último, una de las críticas es la expansión del Estado, ya que la democracia puede llevar a la expansión del Estado y la erosión de los derechos individuales de cada una de las personas. Un cordial saludo, profesor. Mi nombre es Lady Catherine Chambueta Herrera. Voy a tratar uno de los temas y cuáles son los argumentos de la Escuela Austriaca de Economía para defender la monarquía. Siendo así, voy a dar una introducción frente a uno de los pilares fundamentales de la Escuela Austriaca, que es la praxeología. Esta es la ciencia que estudia la acción humana, enfocándose en los individuos que actúan de manera intencionada para lograr sus fines, utilizando esos medios disponibles. Dicho esto, vamos a destacar cómo la tradición austriaca ha desarrollado una argumentación particular a favor de la monarquía frente a la democracia, la cual podría ser relacionada con el pensamiento de la escuela austriaca, aunque no es una defensa de la monarquía, se sostiene, al ser un sistema donde el gobernante considera el Estado como propiedad personal, tiene incentivos para preservar el capital, actuar con mayor previsión en comparación con los gobernantes democráticos que solo tienen un mandato temporal y por lo tanto tienden a ser más cortoplacistas y menos responsables en la gestión de recursos. Dando una perspectiva en algunos argumentos austriacos, podrían relacionarse la defensa de la monarquía incluyente. Tenemos incentivos a largo plazo, una monarquía, el gobernante tiene un interés personal en la prosperidad del territorio a largo plazo, dado que puede heredar su poder a sus descendientes. Segundo, la estabilidad en un sistema de gobierno. Algunos economistas de la tradición austriaca creen que el gobierno monárquico podría ofrecer más estabilidad y continuidad, lo que puede ser beneficioso para el desarrollo económico. La estabilidad de las reglas del juego es un factor clave para la prosperidad de los mercados, según las teorías austriacas.
Y tenemos las limitaciones del poder del Estado. Algunos de los austriacos no suelen defender una monarquía como tal, pero sí son críticos del Estado democrático moderno por su tendencia a expandir su poder. En este sentido, algunos austriacos consideran que la monarquía podría, en algunos casos, mantener el poder estatal más limitado, lo que es coherente con la defensa del mercado libre y menos intervencionalismo estatal. Siendo así, pues nos ofrece un énfasis a través pues, del poder estatal, la importancia de mantener límites a la intervención estatal, la cual podría utilizarse para argumentar pues, a favor de los sistemas del gobierno. Según ciertos economistas austriacos, pues como Hoppe en este caso, que también llega a tener una intervención, habla más de los incentivos más responsables para la clase gobernante. Sin embargo, nuestro énfasis que la escuela austriaca en general pues no tiene una posición unificada a favor de la monarquía, porque vamos más a tratar los temas de liberalismo económico, la defensa de los mercados, donde se centra unos verdaderos puntos centrales dentro del estudio. Muy buenos días, estimados compañeros, estimado docente. Mi nombre es Germán Julián Pardo, soy estudiante de Derecho de primer semestre. Y para continuar nuestras actividades, daremos desarrollo a la actividad 5, la ley y la justicia, abordando el tema de qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada. Pasaremos por el pensamiento de dos importantes autores como Frédéric Bastiat y Giovanni Sartori. Iniciemos por Bastiat en su obra La Ley, año 1848, aproximadamente, donde él analiza la relación entre la monarquía y la propiedad privada desde una perspectiva liberal y económica. Bastiat concibe la propiedad privada como un derecho natural, incluso un derecho del individuo que precede la existencia del Estado, de gran importancia. Bastiat argumenta que la monarquía, al concentrar el poder en manos de un solo gobernante o de un monarca, puede convertirse en una amenaza para la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el monarca puede utilizar su autoridad para expropiar, para imponer impuestos excesivos o simplemente para limitar esa libertad individual que hace parte de la propiedad privada. Sostiene que la monarquía puede llevar a la confiscación de propiedades privadas mediante la arbitrariedad del gobernante. La monarquía incluso puede desconocer los derechos individuales, incluido el derecho a la propiedad privada. ¿Qué conduce a esto? A la tiranía. Bastiat porque aboga por una república y un Estado de Derecho, donde la propiedad privada esté protegida por leyes justas y equitativas, y donde el poder no esté concentrado solamente en un monarca o en una monarquía, sino esté distribuido entre diferentes ramas del gobierno. En resumen, ¿cómo ve Bastiat esa relación entre la monarquía y la propiedad privada? La ve como una potencial amenaza a la monarquía frente a la propiedad privada, ya que la puede llevar a la concentración del poder y la arbitrariedad. La idea de Bastiat es que el papel del gobierno, ya sea monárquico o republicano, siempre debe limitarse a proteger los derechos naturales de las personas y del Estado, especialmente el de la vida, la libertad y, en este caso, abordando este tema, el de la propiedad privada. Bajo esta perspectiva, la monarquía, como cualquier otra forma de gobierno, sería aceptable dentro del pensamiento de Bastiat siempre y cuando cumpliera ese objetivo primordial, que es el mencionado anteriormente, de proteger los derechos naturales de las personas. Bastiat era muy crítico con cualquier forma de uso de poder, independientemente de quien lo ejerciera. En este sentido, tanto un monarca como un gobierno democrático podrían violar el derecho a la propiedad privada si así lo desearan. Es importante recordar que Bastiat vivió en un contexto diferente de años, digámoslo así, o un contexto diferente histórico, pero en el que la monarquía era un gobierno muy común y muchas de sus reflexiones estaban influidas por debates políticos de su tiempo. Sin embargo, esas ideas sobre ley y propiedad privada siguen siendo relevantes en la actualidad. Ahora demos un paso por el pensamiento de Giovanni Sartori, donde en La libertad y la ley, más actual, hacia el año 2002, analiza la relación entre la monarquía y la propiedad privada desde una perspectiva ya más política y filosófica. Dice que la monarquía puede proporcionar estabilidad y protección a la propiedad privada, ya que el monarca pues tiene el interés de mantener el orden y la seguridad en su reino, pero que la monarquía absoluta puede llevar a la concentración de ese poder en manos de un solo monarca o del monarca y que reduce la libertad individual y asimismo la propiedad privada. Sin embargo, Sartori también señala que la monarquía puede limitar la propiedad privada mediante la imposición de impuestos, la expropiación y la regulación arbitraria. Tanto Sartori como Bastiat coinciden en la importancia de la libertad individual, pero para Sartori la libertad política es fundamental para el desarrollo humano y también tiende a proteger los derechos de propiedad privada, ya que estos son considerados como parte de la libertad individual. En conclusión, tanto Sartori como Bastiat coinciden en la importancia de la libertad individual. Para Sartori, la libertad política es fundamental para el desarrollo humano. Y, aunque no se centra en la propiedad privada, podemos inferir que una sociedad que garantiza la libertad política y también tiende a ejercer o a proteger los derechos de propiedad, son considerados estados que respetan la libertad individual. Y, en este caso, el papel del Estado y la importancia de la ley, para Bastiat y para Sartori, son elementos básicos que conectan sus ideas acerca de la propiedad privada. Muchísimas gracias.